¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online. Usted ya lo sabe, nos conectamos con nuestros parlamentarios para conocer la situación de su distrito en relación a la pandemia del COVID-19, hablar de proyectos de ley, la situación a nivel nacional. En esta oportunidad nos recibe la diputada Maya Fernández. Ella representa al distrito número 10 en la región metropolitana. Diputada, muchas gracias por recibirnos allá en Ñuñoa. Hola, buen día. Gracias, Gabriela. Un saludo. Bueno, y a quienes nos escuchan también, saludar en estos momentos de pandemia. Gracias, diputada. Diputada, queríamos hablar un poco de su zona, lo que ocurrió con algunas comunas como Providencia, Ñuñoa, a Santiago. Providencia fue una de las primeras en estar en esta cuarentena junto con Santiago. Ñuñoa tuvo también cuarentenas dinámicas y quizás una situación bien compleja en la que atraviesa San Joaquín. ¿Cómo ve usted el panorama ahora cuando ya han pasado más de 3 meses desde el inicio de la pandemia en Chile? Bueno, como bien tú lo dices, el distrito que yo represento, que incluye a Santiago, a Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín, La Granja, ha sido bien diverso respecto a las cuarentenas. Santiago y Ñuñoa son las comunas con cuarentenas más largas, salvo una semana que no estuvo cuarentena. Ñuñoa ha sido, junto con Santiago, las comunas con cuarentenas más largas. Bien lo dices tú, parte de Providencia, los primeros casos se vio más hacia el sector oriente, y claramente lo que tenemos ahora es terrible, porque en San Joaquín, como bien dices tú, hay mucha cantidad de número de contagiados, lo mismo en La Granja, tenemos casos en Macul, y los alcaldes de esas comunas, yo creo que porque esas comunas no estuvieron en cuarentena inicialmente, ni Macul, ni San Joaquín, ni La Granja. Los alcaldes incluso levantaron cartas proponiendo que la cuarentena fuera tomada mucho antes de la decisión del gobierno. Y yo creo que eso fue un error, y lo dice hoy, veía ahí en el diario al alcalde del PIN, que además es presidente de la Asociación de Municipalidades, decía que si se hubiera escuchado más tempranamente a los alcaldes, claramente hubiéramos tenido menor número de contagiados, dado que ellos solicitaban las cuarentenas mucho más antes de tiempo de lo que se tomó por parte del gobierno. Y por tanto, hoy tenemos muchos contagiados. Desgraciadamente, hemos sabido noticias de dirigentes, vecinos y vecinas que han fallecido. Algunos dirigentes bien conocidos en los sectores producto del COVID. Entonces, hay muchas pérdidas humanas que lamentar, gente que está enferma. Y ahí lo importante además que decían los alcaldes, y yo creo que eso es muy importante, el tema de pesquisar, trazar, que va en la línea del colegio médico, cómo identificar quiénes son las personas para ver con quién se han relacionado, para poder justamente controlar la pandemia. Donde la atención primaria más juega un rol fundamental. Sí, al parecer muchas de las medidas que se están tomando ahora por parte del gobierno fueron advertidas, ya sea por autoridades comunales, además de autoridades parlamentarias, como lo que usted nos plantea de que sea la salud primaria la primera en determinar cuáles son los casos, lo otro de las cuarentenas que los alcaldes las solicitaban hace ya bastante tiempo. ¿Usted cree que si se hubiese hecho caso a esas medidas no tendríamos una situación tan descontrolada como la que tenemos hoy en cuanto al aumento en el número de casos, sobre todo en la región metropolitana? Por supuesto, mira, si se hubiera escuchado a los alcaldes, y ojo, de todos los colores políticos, porque esto lo venían diciendo uno que ve la televisión, alcaldes que son parte o que apoyan al gobierno y alcaldes de oposición, alcaldesas también. Si escuchamos al alcalde de La Pintana, al alcalde de San Joaquín, al alcalde del PIN, pero también al alcalde Delgado, por ejemplo, de Estación Central, donde muchas veces decían, por favor, tomen las cuarentenas, sabemos porque ellos tienen experiencia local, que ya estamos teniendo casos, que esto se puede descontrolar. También lo dijo la mesa social de COVID, lo dijo el colegio médico, lo decían los epidemiólogos de nuestro país, la sociedad de epidemiólogos y epidemiólogas, y como quien no se tomaba. Entonces, claro, tuvimos una cuarentena parcelada de algunas comunas, como el caso que te decía, Ñuñoa, Santiago, que estuvieron mucho tiempo en cuarentena, el mismo que dice, y que no da cuenta de que si sirvió o no. Hasta el día de hoy no sabemos, porque en Ñuñoa seguimos teniendo muchos casos de personas contagiadas. Entonces, creo que lo que se debe tomar una medida en la metropolitana mucho más temprana de cuarentena, y eso impediría que mucha más gente estuviera contagiada. Diputada Maya Fernández, usted que representa un distrito bien diverso en cuanto a su condición socioeconómica,
¿Usted cree que el plan para enfrentar el COVID-19 en nuestro país se basó en cómo viven los vecinos del sector oriente y no las poblaciones? Se lo pregunto por los dichos del ministro Mañalich cuando dijo desconocer la realidad del hacinamiento en nuestro país. Quizás en sectores más acomodados las cuarentenas sí funcionan porque la gente puede teletrabajar, puede quedarse en su casa, puede cumplir la cuarentena, puede hacer un encargo por internet de supermercado. Pero en otras comunas la gente no vive estas realidades y no se pensó particularmente en ese escenario. Bueno, es que normalmente va lo que yo te decía, no escuchar a los alcaldes y alcaldesas, quienes conocen lo local, quienes conocen cómo vive su gente, cómo viven las personas en su comuna, y claramente las condiciones son distintas. No es lo mismo vivir en una casa con tu familia que tener una situación de hacinamiento, donde muchas familias tienen que vivir, es decir, varias familias en una casa están viviendo. Nosotros conocemos situaciones de casas donde viven hasta 14 personas, en casas muy pequeñas, de 2 o 3 piezas. Entonces, eso es muy distinto. Y por eso nosotros, además, eso por un lado, pero además las señales del gobierno fueron bien erráticas. Recordemos que en un momento íbamos a volver a la normalidad, el alcalde del Joaquín se sacó fotos en un mall que íbamos a abrir. Entonces, eso también genera confusión y desconfianza, porque por un lado le dice a la ciudadanía, estamos ganando la batalla del COVID, vamos a empezar, incluso acuérdate que se anunciaron que íbamos a volver a las clases. De a poco a los colegios. Entonces, y después vemos que hay una crisis sanitaria mucho más profunda, con mucha más gente contagiada y muchas vidas que lamentablemente, desgraciadamente, que se han perdido, que han fallecido. Entonces también el mensaje del gobierno ha sido muy contradictorio en las medidas respecto a lo que tú dices, además, el ingreso familiar de emergencia. En el debate, yo siempre digo a la gente, vean el debate que se dio desde el día 1 en la oposición, por su parte de la oposición, dijimos, tiene que ser por sobre la línea de la pobreza. A propósito de lo que tú dices, Gabriela, de que las familias puedan comprar, puedan hacer cuarentena, porque si una familia que vive al día a día, que no tiene un trabajo estable, que no tiene los recursos, como dices tú, para comprar por internet, para planificar sus compras, requiere un apoyo del Estado. Y se lo dijimos al día 1, que sea por sobre la línea de la pobreza y que no decrezca. Tú sabes que el gobierno la propuesta es que va decreciendo de mes a mes en estos 3 meses, el monto. Entonces, no nos hicieron caso. Incluso se felicitaron y la UDI se felicitó de que los diputados nosotros no le hayamos torcido la mano al gobierno. Y eso es un error, porque incluso ya hemos visto que diputados de la UDI han dicho hay que aumentar el ingreso familiar de emergencia. Porque por un lado, permites a las familias hacer cuarentena y por otro lado más, invertir en los locales de barrio. Mucha de esa gente compra en su local de barrio, conoce a su casera, a su casero. Entonces, tiene un doble efecto, que pueden hacer las familias cuarentena con dignidad, que puedan comprar sus insumos alimenticios, de limpieza, y que puedan quedarse en su casa, pero además ayuda a la economía de barrio. Diputada, y en esa línea, durante esta semana, bueno, semanas anteriores también, se ha llamado por parte del gobierno a un gran acuerdo nacional para enfrentar el COVID-19 y la oposición durante esta semana respondió con una serie de propuestas y una de ellas era que se tramitara durante esta semana el ingreso familiar de emergencia para aumentarlo en cuanto al monto, en cuanto a los beneficiarios y también esto de que no fuera decreciente, pero el gobierno dijo que no. ¿Cómo cree usted que se puede llegar a un acuerdo nacional con este tipo de respuestas y con estas solicitudes también por parte de la oposición? Mira, yo creo que desgraciadamente la palabra acuerdo se ha manoseado un poco. El acuerdo es una bonita palabra, pero el acuerdo es que, por ejemplo, tú y yo nos sentemos, Gabriela, en una mesa y acordemos algo y los dos conversamos, los dos ponemos nuestro punto de vista. Pero cuando sentimos de la oposición que solo nos ponen el punto de vista del gobierno, y si no aceptamos, somos obstruccionistas, y si no hay que llegar a un gran acuerdo, por eso es que el senador Monte incluso ha hablado de más bien de propuestas de emergencia, más que un acuerdo. Porque tenemos diferencias, por ejemplo, el show, tenemos que ser así, de las cajas en la televisión, hemos visto todo, esto no es algo que estoy inventando yo, que además se vio con ¿cómo se llama? El documento donde decía cómo tenían que repartir las cajas y cómo el presidente Piñera casi era el que regalaba las cajas. Entonces, todo eso genera mucha desconfianza en la propia ciudadanía. El propio intendente Guevara ayer en un diario decía, no, en el 13, disculpa, decía que cree que en realidad va a ser muy difícil cumplir la meta de repartir las cajas porque ha sido mucho más engorroso. Entonces, es algo que decíamos desde el día 1. Ok, saliste en muchas fotos. El gobierno salió y vimos, lleno de periodistas y la pobre gente que recibía la caja estaba súper acosada, lo cual era muy indigno también porque son gente que requiere ayuda, no quiere un show.
Entonces, pero Y por con otro riesgo, lado, y con riesgo de contagio también, diputada, entre paréntesis. exactamente, ahí se no cumplían nada, las medidas sanitarias, era una aglomeración de gente. Entonces, y por otro lado, están diciendo, sí, en realidad se ha visto engorroso repartir las cajas, que cumplamos las metas. Entonces, ¿por qué no le dan recursos a las familias? Que la familia decida qué comprar con esos recursos. Cómo hacer su dieta, cómo invertir en sus locales de barrio, cómo ayudar, es lo que yo te decía. Entonces, claro, eso no da televisión, porque es un depósito que se le hace a las familias directamente. Pero eso de verdad, y es lo que han hecho muchos países, ojo. Entonces, creo que el acuerdo tiene que basarse en la confianza, y yo no sé si está la confianza. Lo mismo nos está pasando, tenemos grandes diferencias. Hemos tenido diferencias respecto a cómo se ha asumido algo que es muy triste, que es contar las personas que han fallecido. Todos los días vemos una diferencia. Entonces, todo un acuerdo se basa en la confianza. Cuando llegue a un acuerdo contigo, tenemos que confiarnos mutuamente. Yo creo que eso no está. Sí creo que tiene que haber una propuesta de emergencia, porque las familias chilenas no pueden esperar más. Nosotros lo vimos con un proyecto ayer que se vio que era la suspensión del corte de servicios básicos. También nos ha costado que el gobierno lo apoye, incluso amenazó a través de algunos parlamentarios ir al nivel constitucional. Entonces, son medidas que pasan con el postnatal de emergencia, que hemos pedido tanto y el gobierno no ha querido patrocinarlo. Entonces, cuando tú dices, mira, en el Congreso se han levantado proyectos como el que yo te he dicho, la suspensión de servicios básicos a las familias que en este momento no pueden pagar, es un proyecto que nace de una moción parlamentaria. El postnatal de emergencia nace de una moción parlamentaria. Pero claramente muchos de esos proyectos necesitamos también que el Ejecutivo, que es quien tiene los recursos, se involucre. Y eso no lo hemos visto. Entonces, para llegar a un acuerdo, ¿por qué el Ejecutivo no patrocina parte de los proyectos de ley que están en el Congreso que van en ayuda directa a las personas? ¿Y por qué cree usted, diputada Maya Fernández, que el gobierno de alguna manera se escuda en la inconstitucionalidad de algunas iniciativas para decir, ¿saben qué? No las podemos tramitar, ni tampoco damos una solución? Porque en el caso del postnatal de emergencia se ha dicho que es inconstitucional porque fue una moción parlamentaria que irriga gasto fiscal, pero tampoco vemos una alternativa de dar una solución a las mujeres que tienen que salir a trabajar y no tienen con quién dejar a sus niños. La verdad es que es incomprensible. A veces, si yo la sensación que tengo que a veces hay una preocupación más económica que sanitaria. Pero yo creo que las cosas van en conjunto, porque a la medida que tengamos más tiempo de crisis sanitaria, más difícil va a ser la reactivación económica. Por tanto, si el gobierno de verdad se pone las manos en el bolsillo, en el sentido de que invierte en mejor calidad de sus ciudadanos y ciudadanos, en preocuparse que las personas que necesitan apoyo económico lo reciban realmente en un monto digno que les permita hacer las cuarentenas como corresponde, justamente aplanaríamos de verdad la curva. Y volvemos a una normalidad o una semi-normalidad lo antes posible y se reactiva la economía. Pero yo siento que el gobierno no toma medidas concretas, no se pone la mano en el bolsillo, que es lo que corresponde en este momento, y seguimos teniendo muchos casos porque las personas tienen que salir a trabajar, desgraciadamente. Es decir, a una madre, a un padre, tú no le puedes decir, mira, no le des comida a tu familia. Es decir, tiene necesidad y va a seguir saliendo a trabajar. Entonces, más se va a demorar esta reactivación económica. Yo creo que lo que decíamos, el rol del Estado es proteger a sus ciudadanos y sus ciudadanos, por sobre todas las cosas. Y yo siento que el gobierno no ha puesto eso en la prioridad. Es decir, el tema de las cajas, hasta los alcaldes lo decían. Y digo, alcaldes de gobierno. Decía, esto va a ser muy engorroso. ¿Qué casas sí, qué casas no? ¿A qué casas están llegando? Me decía alguien acá, en una de las comunas, que ya estaban repartiendo incluso a casas que no lo necesitaban, pero era muy difícil ir con las casas que requerían, que eso tenía toda una infraestructura humana que no tenía, entonces ya iban repartiendo. Entonces, ¿qué va a pasar con familias que sí lo necesitan y que no les llegó? Porque finalmente ya empezaron a repartir así, no solamente a quienes más los necesitan, por cumplir una meta. Entonces, yo creo que lo que hemos visto fue más bien un show mediático, no pensado en la gente. Y yo creo que si el gobierno de verdad no aumenta el ingreso familiar de emergencia, vamos a seguir teniendo problemas. Tú me hablas de San Joaquín. Imagínate, las familias que viven en La Legua, que viven en otras de los barrios de San Joaquín, del Pino y otros, es decir, no van a poder. ¿Cómo les dices tú? ¿Sabe qué? Usted se queda en la casa y, bueno, si le llegó la caja bien, pero si no, ¿qué come? Tiene que salir a buscar, obviamente, a través del trabajo,
un pago para que puedan comprar sus alimentos. Muy bien, pues diputada, le agradecemos enormemente por este contacto, por hablar de estos temas que nos preocupan tanto. Para cerrar quizás, ¿no? Ya hay alguna luz de esperanza. ¿Cómo ve usted que se pueda ir solucionando? Seguimos en cuarentena en la región metropolitana, se decretó cuarentena para Valparaíso, San Antonio y Viña del Mar. ¿Cree que la cosa puede ir mejorando de alguna manera o por ahora el panorama es medio desalentador? Mira, dos cosas para ir cerrando. Valparaíso, nadie entendía por qué no ponían cuarentena en Valparaíso, lo venía diciendo el alcalde Char hace mucho tiempo. Y las cifras lo decían, no era solo un... yo creo que para ver la luz, como dices tú, y para ir avanzando, yo creo que el gobierno se tiene que poner la mano en el corazón y en el bolsillo de ayudar de verdad a la gente que más lo necesita para tener una cuarentena real. Y que puedan todas las vecinas y vecinos hacer su cuarentena y poder alimentar a su familia. Además, se tiene que escuchar al colegio médico y a la sociedad epidemiológica a través de la mesa esta del COVID. Escuchar las propuestas que tienen. Ellos muy tempranamente dijeron que era importante involucrar la atención primaria. Ya, eso se empezó a hacer. Trazar, individualizar quiénes son las personas para saber con quién estuvo cada persona que está contagiada. Y yo creo que a la medida que logremos estas cosas, pero lo fundamental es escuchar, porque yo sentí que el gobierno no estaba escuchando nada. De la medida que escuchamos estas propuestas y ayudemos a la gente de verdad, con recursos para que pueda hacer la cuarentena, podemos ir avanzando. Muy bien, pues diputada Maya Fernández, le agradecemos enormemente por su tiempo y por conversar con nosotros. Muchas gracias, es un gusto. Y saludos, Gabriela, y cuídese. Que esté muy bien, cuídese también. Era la diputada Maya Fernández conversando en una nueva edición de Conectados Online. Nosotros nos volvemos a conectar en una próxima oportunidad. Que esté muy bien hasta entonces. Gracias por la invitación.